día de hoy vamos a hablar de los mexicoamericanos o como se autoidentifican algunos de ellos, mexicanos. No vamos a hablar en sí de los hispanos en general, porque pues cada uno de esos grupos tiene una historia especial, diferente, aunque hay ciertas cosas que se van a, ¿cómo se llama? A juntar, ¿no? Ah, por ejemplo, la necesidad de identificarse como hispanos o latinos en vez de su o lugar de origen, tiene pues básicamente esa historia de querer hacer más europeo el origen y de borrar cualquier raíz no europea. Por eso mucha de la identidad actual es de hispano o latino. Igual hispano o latino tiene una connotación política igualmente pesada, ya que los que se identifican de un modo se acarrean más hacia el espectro político, a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hoy en día también tenemos a los que buscan que la Latinx o no sé qué, que también pues es otra manera de generar una identidad monolítica de un grupo de personas que no es monolítico. Entonces, por eso el día de hoy no voy a hablar de hispanos, sino de mexicanos o de o personas estadounidenses de origen mexicano. Ya cuando hablemos de la Guerra Fría, cuando hablemos de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de los puertorriqueños, de los cubanos, etcétera. La migración de otros grupos del continente americano a Estados Unidos es más reciente, no tienen una historia tan atrás. Con los mexicanos, pues básicamente es el mero accidente de geografía. Como lo discutimos en lecciones anteriores, hablamos del destino manifiesto y de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, tomando básicamente el norte del territorio mexicano. Y básicamente aquí es donde empieza esa historia de migración y esa historia de básicamente choques culturales, ¿no? Y todo empieza básicamente en Texas, donde pues, ¿qué ocurre en Texas? Como les conté anteriormente, el gobierno mexicano pues abre Texas a la migración estadounidense, a que los estadounidenses se establezcan ahí, a que supuestamente defiendan ese territorio de los nativos, etcétera, etcétera, no crear una presencia entre comillas más civilizada. El problema pues es que les sale el tiro por la culata, ah, y pues empieza a llegar más gente a estadounidense, a establecerse a Texas, y la identidad mexicana en Texas se va perdiendo desde ese momento. Y la influencia política y cultural también se va perdiendo en ese momento. Hay influencias culturales que se reflejan mucho en el modo de hablar y se reflejan mucho también en la cocina tejana, pero básicamente son adaptaciones muy leves. Entonces podemos hablar, por ejemplo, hoy en día de lo que es el Tex-Mex. No sé si estén familiarizados, por ejemplo, con la cocina Tex-Mex, donde supuestamente toman elementos de la comida mexicana y la hacen anglosajona, pero en realidad pues no es comida mexicana, ni mucho menos, ¿verdad? Ah, el oso, por ejemplo, de lechuga, de crema agria, de quesos cheddar, etcétera, pues eso no es de uso mexicano.
el que picarle jitomate y cebolla y cilantro a algo y llamarlo mexicano. Simplemente son como inspiraciones, pero pues no llegan, ¿no? Entonces empiezan a haber esas fricciones culturales, esas fricciones políticas. Buenas tardes. Si hablamos de Texas, por ejemplo, hablamos de la esclavitud, hablamos de que, pues legalmente hablando, en México se prohibía la esclavitud, pero pues estas personas que llegaban del extranjero traían sus esclavos y querían mantener la esclavitud, que básicamente es un número enorme de personas ya que llegan de afuera y básicamente ellos imponen su cultura y su modo de ser a las personas que están ahí y se convierten básicamente en una minoría en su tierra. Entonces aquí es donde comienzan esas fricciones y esas discriminaciones, lo podríamos decir así. Igual va a haber gente del lado mexicano que se van a hacer más al lado anglo. Por ejemplo, hay dos personas que firman la independencia tejana que son de origen mexicano. Uno de ellos es Lorenzo Zavala, el más famoso, porque él también fue vicepresidente de Texas y hasta ahí. Él pues murió en un accidente de barco, se ahogó en el río, irónicamente. Este, y pues las personas mexicanas que quedaron ahí, pues empezaron a sufrir discriminación, empezaron a sufrir desalojos, empezaron a sufrir desplazamiento. Texas es como el epicentro del antimexicanismo en Estados Unidos. Este, Básicamente la formación de los Texas Rangers, por ejemplo, es una fuerza policial básicamente para recapturar esclavos y para cazar mexicanos. Este, los mexicanos pues se les quitan sus tierras, se les quita su patrimonio, no se les permite vivir en ciertos lugares, no se les permite ir a las mismas escuelas, o sea que Buenas tardes. buenas tardes, básicamente se tratan igual que las personas de color, siendo pues considerados personas de color. Entonces, empezamos a ver esos problemas iniciando con Texas. Y es que este personaje, pues Lorenzo de Zavala, él nació pues en la Nueva España, en México. Este, Él era parte, entre comillas, pues de la realeza. Ya después de que México se independiza, pues básicamente se mueve a Texas porque ya le dan puesto político. Y como hay fricciones con Antonio López de Santana, se hace del lado de los anglosajones. Y es uno de los dos personas que firman la Declaración de Independencia, pues, de Texas, de origen mexicano. Y después de que Texas se independiza, perdón, él es vicepresidente, eh, pero pues no dura mucho, pues, les digo, tiene un accidente de lancha y se ahoga. Este, pero en sí no tiene un legado ni un peso importante, nada más pues tiene una estatua en el Álamo, tiene una estatua en el Capitolio de Texas, pero hasta ahí, o sea, él en realidad no fue influyente ni nada, ni más que como un símbolo básicamente, ¿no? Este, y muchas personas del norte de México han tenido esa tendencia a cariarse a Estados Unidos, a querer ser parte de Estados Unidos. No solamente fue él, también después fue el gobernador de Nuevo León que se quiso aliar con con los Estados Confederados. Entonces ha habido esa historia, ¿no? Igualmente muchos mexicanos y gente de descendencia mexicana pelearon para los confederados. Y es que básicamente, pues,
quisieron acercarse a la blanquitud, pero la blanquitud los rechazaba, porque pues no eran considerados blancos y no son considerados blancos hasta el día de hoy, ¿sí? Y ese fenómeno social todavía lo vemos y todavía se ve, ¿sí? Ah, ¿ya le puedo cambiar o todavía no? ¿Todos? Sí, ya. Maestro. Ya después llega el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ya hemos discutido varias veces. Entonces, parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo es de que la gente tenía dos opciones, o te quedas o te vas. Y se les dio 2 años para decidirse. Entonces, cualquier persona que se decidiera a quedarse, se le iba a dar legalmente la ciudadanía estadounidense y también se les iba a considerar blancos legalmente, porque acuérdense que una de las condiciones para ser ciudadanos antes de la 15ª enmienda o de la 14ª enmienda era ser un hombre blanco libre. Entonces, aunque estas gentes fueran morenas o lo que ustedes quieran, pues legalmente tenían que ser considerados blancos para darles la ciudadanía. Igualmente se les dijo que se les iba a respetar sus títulos, que se les iban a respetar sus escrituras novoespañolas y mexicanas. Cosa que pues en ciertos lugares pasa y en ciertos lugares no pasa. La mayoría de las veces pues no se les respetó. Acá en California hubo muchas historias de personas que fueron expulsadas de sus tierras por paracaidistas. Básicamente cuando se descubre oro, en la Sierra Nevada y empieza a llegar gente de fuera, anglosajones, este, empiezan de paracaidistas y van a la corte. Y en la corte presentan sus escrituras mexicanas, sus escrituras españolas, y les dice el juez que él no va a reconocer documentos extranjeros, eso violando los artículos del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde constitucionalmente un tratado es la ley, pero pues el juez lo ignora, ¿no? Se pasa la ley por el arco del triunfo. La segunda excusa es de que esas escrituras no estaban bien hechas, que porque no tenían demarcaciones y medidas específicas. Porque también lo malo de ese tipo de escrituras, y todavía existen, es de que no tienen medidas exactas. Si han llegado a leer una escritura mexicana antigua, describe el terreno pero no sus dimensiones. Dice, es vecino de fulano y hay un árbol aquí y hay un arroyito acá y hay una piedra aquí y está junto a quién sabe quién y básicamente dice el juez que eso no es válido porque no tiene medidas, no tiene una descripción orográfica adecuada, así que también lo desecha por eso. Entonces permite que los paracaidistas expulsen a esa familia que ha vivido ahí a veces por 2 o 3 generaciones y se establezcan ahí. Una de las historias más conocidas de eso fue la del general Mariano Vallejo. Mariano Vallejo fue el último gobernador de Alta California en la parte norte. Él fue el que firmó la rendición cuando llega el Comodoro Stockton a la Bahía de Monterrey y básicamente les entrega las llaves del estado. Él era un general que pues se decepcionó de su rango del ejército mexicano. Cuando México pierde la guerra, pues él quema su uniforme y se básicamente queda resentido. Llegan unos personas de Tennessee
y literalmente se meten a su casa, los encuentra en el comedor de su casa. Y él los describe como gente sucia, maloliente, chimuela, y que él no conocía a ningún americano, entre comillas, que fuera así, porque les digo que a California llegaba otro tipo de gente, llegaban doctores, llegaban otro tipo de gente de la costa este de Massachusetts, gente educada. Con la nueva llegada de estas gentes, pues empezó a llegar gente pobre del sur. Eh, entonces los corre o los trata de correr, pero el que resulta corrido es él. Entonces van a corte y precisamente por esto que les acabo de describir, él pierde por completo su rancho, que ahorita es donde está la ciudad de Vallejo, y termina en un lote más pequeño, considerablemente grande, pero no tan grande como lo que tenía, y ya de ahí sobrevive vendiendo agua de una presita que se construyó ahí. Pero básicamente él de todo lo que tenía lo perdió. Ahora, hay otros en el sur de California, porque el sur de California pues es un poquito diferente, allá no se encontró oro, donde no les fue, sí les fue mal, pero no les fue tan mal a algunos. En el caso, por ejemplo, de Pío Pico, él era el gobernador de la parte sur de Alta California, y él pues no perdió así mucha tierra, más bien él logró conservar su riqueza y expandirla. Sus hijos se casaron con mujeres blancas, entonces ya sus nietos, bisnietos, etcétera, ya se blanquearon y ya se anglosajaron, se hicieron pues ya anglosajones, este, y perdieron la identidad con el tiempo. Entonces, también muchas de las personas que vivían en lo que hoy o lo que hoy es el centro de Los Ángeles perdieron sus tierras a manos de ese tipo de paracaidismo. Y todavía, créanlo o no, hay casos abiertos supuestamente desde ese tiempo, desde 1850, donde buscan recuperar esos terrenos, pero pues claro que eso ya va a ser imposible. En Nuevo México, la situación no fue tan difícil en el sentido de que no había mucho que robar en Nuevo México. Entonces, las gentes que se quedaron en Nuevo México quedaron un poquito más aisladas de esa discriminación. Básicamente, lo que es Nuevo México, el sur de Colorado, aunque con el tiempo sí perdieron la identidad mexicana y hoy en día rechazan esa identidad mexicana y se llaman españoles. Hablan un español arcaico en un pueblo, por ejemplo, se llama Trinidad, en Colorado, en la frontera Colorado-Nuevo México. Y es un español básicamente arcaico, viejo, que viene desde tiempos de la colonia. Pero ellos ignoran por completo y rechazan por completo cualquier identidad mexicana, ¿no? Ellos se llaman españoles y que sus tradiciones son españolas, etcétera, porque básicamente esa identidad mexicana pues se quiso y se quiere erosionar, ¿no? Entonces, existen estas fricciones económicas, estas fricciones políticas y estas fricciones culturales. En California y en Nuevo México, por ejemplo, la constitución de esos estados reconocen al español y al inglés como idiomas oficiales. Entonces, aquí en California, el español es uno de los idiomas oficiales por la constitución del estado. Sí, mucha gente no lo sabe, pero así es. Aunque en 1911, después de que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, perdón, y para evitar cualquier influencia extranjera, entre comillas, hubo una campaña más agresiva de des, ¿cómo se les llamaría? De aculturación más bien, que no solamente afectó a los mexicanos en el sureste, sino también afectó a los alemanes en el medio oeste, etcétera, etcétera, donde ya no se quería que se hablara ningún otro idioma que no fuera inglés.
pero básicamente en la Constitución de California está sentado de que el español también es un idioma reconocido, etcétera. Entonces empieza a haber ese cambio cultural, esa supresión de lo que era la cultura mexicana y tratar de hacerla más anglosajona, tratar de perder esa identidad mestiza y hacerla más europea y básicamente desaparecer lo que es la herencia que no es europea. Entonces, cuando hablamos de la población, empieza a haber una presión cultural, ¿sí? Una presión de abandonar su identidad mexicana, de abandonar su cultura mexicana y básicamente adaptarse a los que acaban de llegar, a los nuevos. Se convierten básicamente extranjeros en su propio país. Muchas de estas personas expulsadas, este, comienzan a ser trabajadores migrantes. Son los primeros trabajadores migrantes porque pues ellos ya no tienen ahora sí como quien dice sus tierras, los sacaron de ahí. Entonces les pasa lo mismo que a los afroamericanos liberados, ¿no? No tienen a dónde ir, así que se quedan, trabajan la temporada y se van moviendo y se van moviendo. Entonces aquí empieza un ciclo de trabajadores migrantes. Y entonces estos trabajadores migrantes, pues básicamente son estas personas mexicanas que quedaron después de la guerra y básicamente su descendencia, que quedaron básicamente despojados, ¿no? Y se crea como una cultura alrededor de eso y se crea una identidad alrededor de eso. Básicamente ustedes ven en el siglo XIX, en el siglo XX, a trabajadores migrantes, trabajadores del campo, y son personas pues que nacieron aquí en Estados Unidos, de origen mexicano, de ese tiempo. Los peones modernos básicamente llegaron de mediados del siglo XX en adelante. Entonces, cuando hablamos de César Chávez para abajo, ellos son los nietos de estas personas, ¿sí? Ellos son los nietos de estas personas que vivían en territorio mexicano, que perdieron esos terrenos y que tuvieron que salir a buscarse la vida y que se hicieron peones. Como les comentaba, en otros lugares como en Nuevo México, en Colorado, no fue tan fuerte así. Esto es más gente de Texas y de California que sale a buscar la vida de esta manera y se empiezan a ir a lugares tan remotos como Nebraska, como Iowa, lugares pues donde nunca había visto presencia mexicana, ¿verdad? Maestro, Sí, disculpe que lo interrumpa. ajá, Me tengo que retirar por mis niños salen a la 1:30. Nomás le sí quería está bien. avisar. Sí está bien, gracias. Ok, muchas gracias, maestro. Que Sí, tenga buena tarde. igualmente adiós. Este, Sin embargo, empiezan también a llegar olas de inmigrantes. Con la llegada, con el descubrimiento de oro, llega gente de Sonora, por ejemplo, aquí en Sonora, California, se llama Sonora, California, porque llegó gente de Sonora, del estado de Sonora, que ya después también tuvieron problemas y hubo violencia y bla, bla, bla. Este, ya para principios del siglo XX estalla la Revolución Mexicana, es un periodo de violencia, así que hay mucho refugiado que se cruza a Estados Unidos básicamente a huir de la guerra. Y durante ese periodo también hay mucha migración hacia el norte. Es cuando se empiezan a ir a lugares como Chicago, ¿sí? Por eso hay mucha presencia de mexicano en Chicago, porque empieza esa migración de refugiados hacia el norte. Este, Chabelo es de Chicago. No sé si sabían o no, pero Chabelo era de Chicago. Y básicamente es por esa descendencia que sus familias se huyeron de León, Guanajuato y se fueron para Chicago. Él nació allá
y él se regresó a México porque lo iban a mandar a la Segunda Guerra Mundial y su familia no quiso, así que por eso se escapó a México. Este, Después de ahí llegaron conflictos armados, más que nada la Segunda Guerra Mundial, donde se ocupaban pues hombres para ir a pelear a Europa y a Asia. Entonces, pues el gobierno estadounidense no quería dejar descuidados los campos. Entonces hicieron el tratado del programa Bracero con el gobierno mexicano para que vinieran trabajadores a labrar. Igualmente había fricción, había problemas. Hubo ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Un motín en El Paso, Texas, una vez, porque básicamente a los mexicanos antes de cruzar les echaban DDT y otros venenos que para matarles los piojos y no sé qué, y desnudaban a la gente. Entonces una muchacha no se dejó y eso provocó que hubiera un conflicto fuerte. Igual cuando les mencionaba anteriormente que en la línea entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, también había balaceras frecuentes porque pues se movían de un lugar a otro, ¿no? Los anglosajones queriendo empujar más al sur, etcétera. Entonces, estas fricciones y esta violencia hacia los mexicanos y hacia los mexicoamericanos, pues ha sido presente desde ese momento, ¿no? Ya la tercera gran migración de mexicanos se dio en la crisis de los 70 a los 2000, donde se vio la mayoría de influjo, donde en 1980 eran 2 millones de personas sin documentos, a 2001 que se hicieron 11 millones, hoy ya son aproximadamente 13 millones, aunque después del 2008 ese número ha ido bajando poco a poco. Y ahorita la mayoría de los migrantes que vienen no son mexicanos, sino centroamericanos y sudamericanos, pero esa es otra historia. Ahora, durante este periodo, como les digo, existe ese ánimo de erradicar por completo lo que es la identidad mexicana. Hay folletos, por ejemplo, donde hablan de la sobriedad y donde hablan de las buenas costumbres y todo lo malo es mexicano. Hay una caricatura que no encontré, eh, voy a ver si la encuentro mañana, donde dice, esta es una mala madre, es una madre complaciente, es una madre que permite que sus hijos tomen, es una madre que permite que sus hijos coman comidas mexicanizadas, o sea, con chile. Entonces lo ven a uno como sucio, como criminal, como bárbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo peor de lo peor. Este, y quieren pues erradicar eso, ¿no? En las escuelas, como les decía, se les castiga por hablar español, se les cambia el nombre, este, los papás mismos prohíben a sus hijos que aprendan español, que se identifiquen como mexicanos, tratan de americanizarlos entre comillas lo más posible, supuestamente para que no sufran de discriminación. El problema es de que se convierten en una cultura completamente nueva ya con el tiempo, por lo mismo de que existe el rechazo blanco, pero también existe el rechazo de los que llegan nuevos y se pierden cierta manera la identidad que ya tenían históricamente hablando, ¿sí? Entonces tienen que crear una identidad completamente nueva, pero esa identidad completamente nueva también tiene aspectos tóxicos de la cultura anglo que los rechaza y de la cultura mexicana que los rechaza. Entonces, ahorita expandimos un momento en eso. Ahora esa foto que está ahí, este,
No es en una cartolandia, en una colonia popular en México. Es aquí en California, porque así vivía la gente mexicana, en todos lados. Pobreza era pobreza aquí y allá. Discriminación es discriminación aquí y allá. Entonces, estas personas que ven ustedes ahí, pues son nacidos en Estados Unidos, hablan inglés, pero por la situación social y política están forzados a vivir así. Entonces, pues eran personas que se les ponía al margen de la sociedad, como les digo, igual que a los afroamericanos. En este caso, pues estas personas vivían en el campo. En las zonas o en los centros urbanos, pues vivían también en condiciones precarias, aunque pues en la ciudad. Entonces, ese era el sueño americano, ¿no? En este caso, pues básicamente era, como les digo, en el caso de 1910, era huir de la guerra, huir de la violencia, no vivir en una casota o qué sé yo, porque básicamente pues el trabajo de peón era el mismo, y las condiciones de vida pues eran básicamente las mismas, ¿no? En ese sentido. En el caso de los braceros, igual las condiciones eran precarias. Ellos trabajaban con la intención de mandar dinero de regreso a México y de que se iban a regresar a México. A muchos de ellos, pues sí se les dio la residencia y se establecieron en Estados Unidos y trajeron a sus familias. Este, y en el caso de la migración ilegal de los 70 para los 2000 en adelante, pues ya la condición cambió un poquito. Porque de todas maneras, para los años 60 sí empieza a haber como un despertar, ¿no? Como les digo, esto comienza con los afroamericanos, pero se expande también a los de origen mexicano. Ya le puedo cambiar, ¿sí? ¿Todos? Sí, maestro. Disculpa, maestro, ¿me Sí. puede poner el diapositivo antes de esto? Sí, está bien. ¿Este? Sí, sí, espera, espera. Sí, está bien. Gracias, maestro, ya. Sí, de nada. Ya puede cambiar. Muy bien. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay una erosión de la identidad cultural, básicamente un exterminio cultural. Aquí, en este anuncio que dice aquí, dice, solo servimos blancos, no españoles, no mexicanos, porque les decía, muchas gentes decían es que yo no soy mexicano, yo soy español, cosa que no les valían. Entonces ellos mismos rechazaban su mexicanidad para supuestamente ser parte de la sociedad o qué sé yo, pero aún así no se les aceptaba. Como les digo, sus papás o los adultos empezaban a ponerle nombres anglosajones a sus hijos para que supuestamente se adaptaran más a la sociedad, pero eso de todas maneras no les valía mucho. Entonces, por más que también trataran de aculturarse, la sociedad no los aceptaba y había un empuje sistémico para su aculturamiento. O sea que les enseñaban básicamente a renunciar a su identidad cultural, a su identidad gastronómica, a su identidad religiosa. Hay un empuje hacia el protestantismo para desmexicanizarlo, porque parte de la cultura mexicana pues está ligada a la religión. Entonces también hay un empuje a abandonar el catolicismo en pos del protestantismo para hacerlos más, entre comillas, americanos, ¿no? Eh, en lugares, en ciertos lugares también empezó un empuje a también anglicar la pronunciación de los apellidos de manera exagerada, hacerlos sonar más anglosajones. Este, el profesor de sociología habla de uno de sus ex esposas que se llama, que era de Nuevo México
y que básicamente su apellido era Pineda o Pinedo. Este, que querían que lo pronunciara Pinedo para que sonara más anglosajón, o Gómez Gomes para que sonara más anglosajón. Y sí he oído gente aquí en California, por mero accidente, una vez estaba en la fila del banco y uno de los personas ahí que dan servicio, ¿no? Ya ven que a veces si uno ocupa algo especial tiene que firmar, tiene que pues poner su nombre en una lista de espera, para que lo llamen a uno, ver al banquero, no a un cajero, sino que si uno va a ocupar algún servicio. Entonces estaba llamando a una persona pues escribió Gómez en el papel, escribió Gómez y llamaba a un fulano Gómez y nadie contestaba y ya volvieron a decir el nombre y ya una persona, era un hombre como de unos 30 y tantos años, pues blanco, se podría decir blanco, y dice, no es Gómez, es Goms, ofendido, y pienso que básicamente su descendencia es de este tipo de personas, que completamente quisieron abandonar esa identidad mexicana y adaptar una identidad más blanqueada, entre comillas. Entonces, se empieza a ver mucho eso. Entonces, eso, como les digo, trae esta toxicidad de rechazo y ver a lo mexicano como inferior, como malo, como sucio, querer aspirar a lo anglosajón, a lo blanqueado, pero no ser aceptado por los blancos, por ser morenos, por tener cierta manera de ser, y no ser aceptados por los mexicanos porque rechazan también sus raíces y su cultura. Entonces se forman, como les digo, esta nueva identidad, que no es realmente ni mexicana ni anglosajona, sino que es algo completamente nuevo, algo completamente innovador, que guarda ciertos elementos culturales de un lado y adapta ciertos elementos culturales del otro. Les mencionaba, por ejemplo, la toxicidad de ambas culturas, ¿no? La toxicidad del lado anglosajón, donde se rechaza lo mexicano, donde se rechaza el idioma. Lo tóxico del lado mexicano, el machismo, este, ¿cómo les diré? Cierto nivel de conformismo también. Entonces, en vez de generar un híbrido, ¿qué les diré? Más abierto, se genera un híbrido más cerrado. Y esto todavía, como les digo, se ve hoy en día. Entonces, si notan, por ejemplo, las personas que apoyan mucho al candidato anaranjado, se les nota en su manera de ser, en su manera de hablar, esas actitudes, ¿sí? Y esto no solamente a ellos, sino que también en ciertos otros espacios, porque básicamente la cultura mexicoamericana también se estratifica, ¿sí? Conserva también el colorismo, conserva también el racismo, como les digo, elementos negativos que todavía hoy en día se ven. Entonces, también hay una identidad urbana con los cholos y hay una identidad rural, ¿sí? Y hay fricción entre también estas identidades. Entonces, hoy en día, pues todavía podemos ver esas fricciones culturales. En los años 60, sin embargo, empieza este movimiento de orgullo café, de reconectar con sus raíces, de reconectar con su indigenismo. Pero como les digo, esas raíces están perdidas, así que ellos también forman una identidad y una cultura nueva. Todo esto es innovador, todo esto es creado
para crear una nueva mitología alrededor de lo que es el chicano. Y como les digo, no alcancé a terminar la presentación porque ya salí tarde ayer de donde andaba y estaba cansado. Y yo pensé que ya la tenía y no la tenía, pero bueno, mañana la vamos a terminar bien, pero básicamente se comienza como esa reconexión indigenista. Una conexión indigenista, desde mi punto de vista, un poquito sesgada, porque se habla, por ejemplo, del orgullo azteca en ese momento y se ignora el resto de la identidad mexicana y del resto del grupo de las comunidades indígenas que forman lo que hoy es México. Pero bueno, eso lo vamos a explorar más a detalle después. El chiste es que generan esta nueva identidad, este nuevo orgullo café, y empieza a haber fricción dentro de la misma comunidad, porque hay personas que no, que dicen que hay que adaptarse a lo anglosajón y hay que hacerse anglosajones y hay que abandonar esta cultura. Y hay otros que forman esta cultura nueva, ¿no? Llamada chicana, que vamos a hablar del origen de esa palabra también. Y los que están en medio, que son los inmigrantes recientes, que también a su vez forman otra cultura paralela. O sea que esto es, es un montón de capas. No es tan sencillo, no es tan simple. Y básicamente, como les digo, esa separación cultural, esas culturas paralelas, pues son marcadas. Entonces uno mismo que es de México, viene de México y ya lleva tiempo en Estados Unidos, en cierto modo u otro cambia. Entonces cuando se regresa a México, sí hay ciertas diferencias y ciertos tonos culturales que ya son diferentes. En el modo de hablar, en el modo de vestir, en el modo de expresarse y en ciertas idiosincrasias. Este, yo me acuerdo que de recién que llegué a Estados Unidos, pues yo no identificaba absolutamente nada, ni lo disque mexicano, porque ni siquiera la música que sonaba en la radio era la misma. Artistas que yo ni conocía, que supuestamente que eran mexicanos y muy famosos, pero yo ni los conocía. Entonces, de todas maneras se crea una identidad nueva y sí se forma, como les digo, en cierto modo una fricción cultural. Hoy en día con el internet ya hay un poquito más de entendimiento, o no de entendimiento, sino de cruce, de intercambio cultural. Ya hay un poquito menos de una diferencia marcada, pero todavía existe. Pero sí tomemos en cuenta de que, por ejemplo, los hijos de los inmigrantes y los hijos de los hijos, ellos tienen una identidad completamente diferente que como les digo, ya está un poquito más conservada a sus raíces que antes, porque antes sí era de erradicación completa. Ya lo puedo cambiar, ¿verdad? No, Sí, no está bien. No, pues los de atrás, ¿para qué? Este, y aquí les presento ese video que les digo, está en inglés, pero básicamente narra la historia precisamente de eso, de que como en la escuela desde pequeños les tratan de quitar la identidad, ¿sí? Les tratan de básicamente de raíz quitarle su identidad y de que no está mal de que si alguien pronuncia mal el nombre o lo que sea, o le quieren cambiar o no el nombre, no dejarse, porque pues esa es parte básicamente de la destrucción de la cultura y de la identidad propia de uno. Ay, un momento. Pues en este caso, les cambian pues el nombre y todavía creo que hay un TikTok por ahí donde dice pues un niño que él tiene dos nombres. Y es parte pues de eso, ¿no? De a veces quitarle la identidad cultural a la gente. Entonces, básicamente es importante de que si uno quiere conservar su identidad, pues lo primero que debe de conservar pues es su nombre, ¿verdad? Su nombre, su apellido, lo que sea. Este,
como les digo, esto está incompleto porque no lo alcancé a terminar. Entonces mañana vamos a hablar del movimiento chicano y de la reconexión que ellos tratan de hacer con su identidad indigenista, etcétera, etcétera. Y voy a pasar lista. Un momento.